hablaremos de Sexto Tarquino. Es una historia de Roma en la época de los reyes, Rómulo, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo y Tarquino el Soberbio, los 7 reyes de Roma. Esto ocurrió poco antes de que la monarquía cayera en Roma, allá por el año 509 a.C. Fue por la época de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes. Mi amigo, el griego Caracasis, estudiaba derecho romano con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero al gordo Fresa y a mí. Señor. Éramos 2 compañeros muy chuscos que le hacíamos chistes al griego. Y entonces a la lista de reyes romanos le agregábamos uno supernumerario que era Tisolera el Peludo. Y Caracasis lo creía y repetía ante la clase del doctor Rodríguez Aimé la lista de reyes romanos con el agregado de Tisolera el Morocho. El peludo. Lo mismo. Es lo mismo. El caso es que la historia de hoy se centra en el hijo menor de Tarquino, que se llamaba Sexto. Como veremos, Sexto ayudó a que su padre perdiese el trono y el poder. Tito Livio, nuestro amigo Tito Livio, el historiador, cuenta que Sexto, este muchacho, se encontraba en las filas del ejército que estaba sitiando la villa de Ardea, una ciudad de porquería que había por ahí. Con otros jóvenes nobles discutían en el descanso del asedio. Yo creo que en un asedio todo es descanso. Discutían sobre la virtud de sus esposas, mira vos, a las que habían dejado en sus hogares, ¿no? Naturalmente. Como se ve, los imbéciles han existido siempre. Y cada uno de los muchachos hacía alarde de su compañera, como si se tratara de una propiedad, y dadas las condiciones de los matrimonios romanos, así era efectivamente. Y los que escuchaban gastaban bromas al jactancioso, diciendo, jaja, seguramente tu mujer se estará divirtiendo por allí, je, jara y ja. Lo mismo que sucede ahora en las pizzerías. Bueno, un día, en medio de la misma discusión que repetían cada noche, ¿no?, los soldados se pusieron de acuerdo en presentarse sin previo aviso a sus casas para sorprender a sus esposas y ver qué hacían durante la ausencia de ellos. Entonces abandonaron el sitio de Ardea. Mira cómo era la guerra en ese entonces, ¿no? Ardea de cualquier modo quedaba cerca, todo quedaba cerca. Y volvieron a Roma. Fueron a Roma a ver qué estaban haciendo sus mujeres. Parece que cuando llegaron, todas estaban borrachas en un banquete. Y todas en el mismo banquete, además para facilitar la tarea de este charlista. Bueno, si hubieran estado todas en distintas orgías, hubiese sido un engorro innumerable. Estaban todas en el mismo banquete borrachas, así que los que hablaban de virtud, callaron. Y desengañados, marcharon después a Colatio, donde vivía un soldado que no tenía a la mujer en Roma, sino en Colatio. Y este soldado se llamaba Colatino. Vivía en Colatio y se llamaba Colatino. La gente no era muy imaginativa, como ahora que le pone Estepen. Porque es de la estepa. También debía verificarse el comportamiento de su esposa. Si la última que faltaba, todas las demás estaban en un banquete. La mujer de Colatio no sabíamos. Fuimos todos a lo de Colatio, a lo de Colatino, y nos encontramos con algo bien distinto de lo que habíamos encontrado en Roma, dice un soldado, ¿no? Lucrecia, la mujer de Colatino, ¿qué tal Lucrecia? Estaba sentada frente al fuego, hilando con su sirvienta, tal como pedía la estúpida moral de los hombres de Roma. Al ver llegar a los señores que acompañaban a su marido, quiso ofrecerles un buen recibimiento y preparó una cena para todos. Esa es virtud. Durante aquella cena, Colatino, orgulloso, enrostró a los demás las buenas costumbres de Lucrecia y gozó del triunfo. ¡Ay, ay, ay! Pero vino a suceder algo terrible que ahora voy a contar.
Entre los soldados que fueron a vigilar a sus esposas estaba Sexto, el hijo del rey Tarquino, mencionado al comienzo de este programa aquí en Salta, en el Teatro Provincial. Desde el momento en que Sexto vio a Lucrecia, sintió por ella una pasión inconfesable. Bueno, inconfesable al menos a Colatino. Dice el cronista que tanta virtud e inocencia resultaban una tentación para la natural perversidad de Sexto. Ese es mi amigo. Me está gustando esa virtud y esa inocencia, dijo Rolón. Dijo Sexto. Y entonces, al otro día de la visita de Lucrecia, Sexto volvió al campo, se hizo el otario, y volvió al campo con sus compañeros. Pero unos días más tarde, en secreto, haciéndose el chancho rengo, se apartó de la hueste y regresó a Colatio. Entró en la casa de Lucrecia, que lo recibió sin desconfiar. ¿Vio cómo son las mujeres virtuosas que hilan con su sirvienta? Lo había visto en aquella visita conjunta, y le ofreció una cama en la habitación de los huéspedes, eso sí. Y bueno. El señor desea una cama en la habitación de los huéspedes. Bueno, hasta aquí todo marchaba bien. Pero en medio de la noche, tal como estamos sospechando, hasta la última fila, Sexto se deslizó hasta la cámara de Lucrecia y leo a Tito Livio, Se llevó la mano a la espada y de pie junto al lecho despertó a Lucrecia diciéndole: silencio, voy armado y te mataré si dices una sola palabra. Entonces, Lucrecia, aterrorizada, intentó inspirarle alguna piedad. Piedad, le dijo. E intentó que la dejara en paz. Pero Sexto empezó a hablarle de amor, Bueno, e intentó por todos los medios todavía más o menos honestos conseguir sus fines. Le dijo: bueno, qué hermosa boca que tienes, etcétera. Pero la voluntad de Lucrecia continuó inquebrantable, por no decir otra cosa. Entonces, impaciente, Sexto tuvo una idea. La amenazó con una muerte deshonrosa y le dijo que si continuaba resistiéndose, la mataría y que después, ¡oh detalle!, degollaría a un esclavo y pondría el cadáver de este servidor, despojado de cualquier vestidura, junto al cuerpo de Elia. De este modo, siguió diciendo Sexto, todo el mundo va a creer que ha sido sorprendida en el delito de adulterio en ignominiosas circunstancias y castigada luego. Ante esta amenaza, Lucrecia depuso su resistencia. Cuando una joven se resiste a miserables como estos, parece que siempre dicen lo mismo: entrégate, oh mujer, porque si no, degollaré a un esclavo y te mataré a ti y pondré a los dos desnudos sobre la cama para que todo el barrio crea, etcétera. Funcionan. Parece que de este modo se termina con la resistencia de cualquier dama honesta. Y efectivamente, ante aquella amenaza que se hizo repetir 2 veces, porque era una amenaza complicada después de todo, ¿no? Que viene esclavo, hijo. Lucrecia depuso. Sí, depuso. Sí, depuso porque su resistencia viene después. Claro. Sí, está claro. Y casi leo mal. Sexto abandonó la casa antes que despuntara el día. Nótese la elegante elipsis que hemos hecho. Sí, pero escúcheme. Cuando Lucrecia estuvo sola, envió mensajeros a su esposo Colatino. Colatino. Y Colatino volvió. O no, me parece que no volvió. Ella les contó a sus sirvientes la historia de su deshonor. O no, en realidad creo que llamó a los parientes.
Ahí está, a los parientes. Ahí está, llamó. mejor, sí. A los parientes. No está claro, pero no importa. No importa, Llamó está- a los parientes. Y los parientes trataron de tranquilizar. Así que deben ser los parientes que siempre tratan de tranquilizarla a una. Ante lo peor. Y le explicaron que no tenía ninguna culpa, etcétera. En ese mismo momento, cuando los parientes se dieron vuelta o fueron a la cocina a buscar algo, evidentemente el relato afloja aquí, parece que Lucrecia tomó un cuchillo que los parientes habían dejado olvidado y se atravesó el corazón. Este suceso tuvo consecuencias políticas. El pueblo romano, indignado, derrocó al rey cuyo hijo había cometido semejante crimen, porque todo se sabe. Sí, sí, vio cómo es Roma. Sí. A partir de entonces, año 509, como hemos dicho, dio comienzo el tiempo de la República. Gobernaban 2 magistrados, que eran 2 cónsules elegidos anualmente. Dice Pierre Grimal en un trabajo llamado Amores Tempranos que la violación de Lucrecia no fue la causa accidental de la expulsión de los reyes. En realidad los romanos ya estaban convencidos de que los reyes eran una porquería y que ese crimen de Sexto era un resultado inevitable de la monarquía. Les parecía inexorable que un régimen que confiaba el poder a un hombre le hiciera albergar a él y a todos los que se beneficiaban de sus privilegios el desprecio de lo que se tenía por más sagrado, que era la estabilidad de un matrimonio noble. No estaban tan equivocados. Pero la historia de Lucrecia encierra otros asuntos. La joven heroína de la fidelidad conyugal rechazó escuchar los consejos de los parientes, como hemos dicho, que la habían eximido de toda culpa. Lucrecia no admitió ninguna circunstancia atenuante, porque para ella su cuerpo había quedado mancillado y ese cuerpo debía perecer. Nada está más lejos del espíritu de Lucrecia que el platonismo amoroso extendido más tarde en Roma, ¿no? Que ponele el alma por encima del cuerpo, autorizando todos los sofismas que ustedes quieran, ¿no? Hasta la última fila. Incluso todos los arreglos posibles a una eventual culpa. Lucrecia y el pueblo romano no admitían que una mujer pudiera pertenecer a varios hombres sucesivamente. Qué suerte no vivir en esa época. Incluso aunque ella estuviera amparada por derechos legales, en caso, por ejemplo, de haber quedado libre de la primera unión por muerte del marido, la huella de la carne era indeleble y comprometía para siempre. Así pensaban en aquellos horribles tiempos y así piensan algunos ahora. Sí. Es una historia terrible. Tremenda. La violación de Lucrecia por el hijo de Tarquino Soberbio, ¿no? Sexto. ¿Y a quién dedicar esto? Desde luego, yo me anoto, después usted sigue, con la hermosísima Lucrecia. Está muy bien como primera dedicanda de estas palabras, Alejandro. Y en general, junto con Lucrecia, digamos que si bien es cierto que uno jamás adheriría a ese tipo de costumbres que piensan que la mujer es un ser tan miserable que solo tiene derecho a un hombre en la vida, que sería de las nuestras. Pero lo que sí es cierto es que es esta relación que hay entre el pensamiento, entre las convicciones y las acciones. Como usted bien dice, como usted bien dijo recién, hay gente que todavía hoy sostiene este tipo de cosas y en la práctica hacen una burla plena de sus propias convicciones. Creo que en este caso lo que hay que hacer es pensar en Lucrecia, pensar también en ese pueblo indignado, dejar de lado de la dedicatoria a los parientes que intentaron convencerla de aquello que, de lo contrario a aquello en lo que ella había creído toda su vida y reivindicar para nosotros, en cualquier lugar menos el campo del amor, por supuesto, esta especie de coherencia entre las cosas que se dicen con el buche y las que se sostienen con el lomo. Me parece que la Argentina misma, igual que Roma, ha encontrado su destino de dignidad y de grandeza allí donde los hombres y las mujeres que conforman el cuerpo real de una nación sostienen sus convicciones más allá de las consecuencias, es decir, sin andar viendo de qué manera se le esquiva el bulto a una historia, porque todos sabemos que, más allá de pasar un momento terrible cuando uno ha cometido una acción, bien vale hacerse cargo de esa acción y poner en la cuenta de los saberes incluso una noche triste. Porque hemos ido a la discoteca y el discotecario me ha convencido que ante la descripción de esta noche espantosa no se le ocurrió otra posibilidad
que el tango Mi Noche Triste, que si bien tiene una letra que disimula esta circunstancia, en realidad fue compuesto en conmemoración de aquella espantosa muerte de... Lo disimula muy bien la letra. Lo disimula incluso cambiándole el sentido. Una letra Bueno, que pusieron la después. letra que nosotros conocemos ha sido puesta para quedar bien con el comisario. Claro. Pero la letra verdadera, nunca compuesta del todo, Hay una letra que ha hay una letra que permanecido- permaneció muda en la intención del poeta. Ah, pero esa letra no vale, señor. Fíjese que Rindo cuenta- aquí homenaje a la poesía muda en la intención del poeta. Esa poesía que es solo una inminencia, que es solo una premonición, que es solo, si usted quiere, un deseo, y que nunca se escribe ni en una letra. Y que allí alberga los mejores versos que cualquier Los poeta mejores, puede que son los que todavía no han salido de nuestra boca, de nuestra Ciertamente. alma. Mi Noche Triste será escuchada entonces sin letra, en homenaje a esa no pronunciada palabra de poesía. Aníbal Troilo y Roberto Grela tocan, única versión instrumental probablemente, Sí. el tango Mi Noche Triste. Y quien quiera oír podrá escuchar la letra del poeta que decía recién Alejandro. Claro. Eso.